hacia allá, hacia el Vaticano, apuntan todas las miradas. Día 1 hoy de este cónclave. Ya es jueves en el Vaticano, ya es jueves del otro lado del mundo y habrá 4 rondas, 4 votaciones. Veremos si la fumata hoy es de color en algún momento blanco o si, como lo observamos el día de hoy, la chimenea emite humo color negro. Lucy Bravo, qué gusto, Lucy, ¿cómo estás? El gusto es mío. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. José Sols Lucía, muchas gracias, académico de la Ibero, doctor en teología, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Mónica Uribe, politóloga e historiadora, muchas gracias, Mónica, gracias por estar acá. A ti. Muy buenas noches, Lucy. Día 1 y lo que viene, que es incierto. Es incierto y sobre todo sumamente complejo, porque yo creo que hay 3 grandes retos, ¿no?, para el próximo Papa. De entrada, pues unificar una iglesia dividida entre los tradicionalistas y los progresistas, a su vez liderar en un mundo pues cada vez más convulso entre las guerras y entre pues el avance del autoritarismo, y por otro lado pues de alguna manera revivir una institución que en algunas regiones pues ha estado perdiendo auge y en otras está creciendo muchísimo, ¿no? Yo creo que eso es lo que vamos a ver también reflejado en este cónclave, que efectivamente pues es un microcosmos de todas estas tensiones, y si tomamos en cuenta también la composición de los ahí presentes, ¿no?, de los cardenales, que en un 70% pues fueron nombrados por el propio Francisco, y que pues a su vez muchos creen que eso va a apuntar hacia una continuidad, ¿no?, de las ideas y los planteamientos que hizo Francisco, aunque en su momento pues también han sido bastante ambiguos. Yo creo que lo vamos a platicar un poco más a fondo. Pues se plantean un panorama sumamente complejo, ¿no? Es una ecuación complicada para el nuevo sumo pontífice, sobre todo porque el mundo no parece en estos momentos tener tiempo o apetito para discursos de paz, ¿no? Con un Trump envalentonado, con una China autoritaria pues también, ¿no?, enviando mensajes y pues estas tensiones geopolíticas en las que pues no podemos olvidar que finalmente, independientemente de que llega el líder de una iglesia con más de 1.400 millones de católicos, pues también es un jefe de Estado y tendría que pues apostarle también a esa diplomacia, con todas las críticas que también le generó en su momento al Papa Francisco, por ejemplo, el no condenar abiertamente la agresión de Rusia hacia Ucrania y muchos otros temas que están en estos momentos sobre la mesa. Sin duda, 133 cardenales electores. Mónica, lo de hoy estaba más o menos presupuestado, descontado, que hoy no hubiera, digamos, un acuerdo. No iba a pasar mayor cosa. No ha pasado, ¿no? No, definitivamente hoy es o más bien ayer. Ayer para Roma, sí. Fue finalmente el momento de las grandes ceremonias, de los rituales. En eso se les fue buena parte del día. Y bueno, finalmente una elección, fumata negra, era natural. Lo verdaderamente fino se va a empezar a discutir entre la mañana de mañana y la mañana del viernes, que es cuando yo creo que se van a poner de acuerdo. Primero, no sabemos cuáles son los resultados de esta fumata negra, de esta primera ronda electoral, pero seguramente se debieron haber presentado candidatos que en un primer inicio no se contemplaron. Entonces, probablemente a partir de mañana se van a empezar a digerir estos nombres y van a empezar a haber grupos detrás de cada uno de estos nombres. ¿Cuántos son? No lo sabemos. Sí. No tenemos idea. Ahora, estos grupos y estas posiciones que son naturales, digamos, en cualquier organización, en cualquier institución las hay, pero hay divisiones. Podemos hablar, digamos, de distintas fracciones, grupos, con ideologías, con formas, con visiones diferentes en el seno de la Iglesia Católica. Sí, gracias a Dios, la diversidad es muy buena. O sea, sería horrible, ¿no?, que todos pensáramos igual. Lo que no hay es partidos, o sea, no hay que leer el cónclave en clave política. Tiene un elemento político sin duda, pero no hemos de confundir, no hemos de proyectar nuestra visión política al cónclave. Es un momento eclesial. Es un momento de discernimiento, de deliberación, es un momento de oración, de diálogo. Han estado durante bastantes días dialogando en las congregaciones generales, conociéndose entre ellos, que es muy importante, hablando unos con otros y dialogando acerca de, cuáles son
cuál es la situación de la humanidad actualmente y qué es lo que puede aportar la Iglesia con sus casi 1.400 millones de personas, con vínculos distintos con la Iglesia, sin duda, no todos tienen el mismo vínculo, pero qué puede aportar, ¿no? Entonces, una vez que se hace este dibujo de cómo está el mundo y de qué puede aportar la Iglesia y también de qué cambios debería haber dentro de la Iglesia, entonces es cuando hay que ver cuál es el Papa más adecuado. Sí, hay diversidad, pero yo no hablaría de partidos, ¿eh? O sea, hay tendencias distintas, pero no solamente conservadores, liberales, hay muchos elementos, ¿no? Hay matices, digamos, dentro de esos. Sí, hay matices. Y al final yo creo que tiene más peso la calidad de la persona, la calidad, que no si procede de una corriente más ideológica, de un estilo o de otro. Al final es más la calidad, ¿no? Su espiritualidad, su capacidad de comunicación, su inteligencia para entender las cosas. Hay muchos elementos que se tienen en cuenta al momento de la elección de un papa. Ahora, cuando uno revisa, y es natural, evidentemente, el mayor número de cardenales electores fueron nombrados, designados por Papa Francisco. Esto daría pie, digamos, a que la corriente que apuesta a la continuidad pudiera imponerse, déjenme plantear el término en ese sentido, a quienes buscarían, digamos, un viraje, un cambio en el rumbo de la Iglesia Católica? Pues sí, esa es la gran incógnita en estos momentos, sobre todo porque hay que recordar que incluso cuando llega el propio Francisco, en su momento arzobispo de Buenos Aires, pues era considerado un poco del ala dura, ¿no? De alguna manera, y pues sí, al llegar, digamos, a asumir el papado e incluso el nombre que adopta, pues llega a marcar un cambio en su personalidad, muchos lo describen así. Bueno, jesuita. Exactamente, y que pues para muchos fue sorpresivo y también pues sí, bienvenida, digamos, este giro o estas posturas que llegó a plantear sin realmente concretarse en cambios radicales, ¿no? Que también es parte de lo que algunos critican, mientras otros, quizás los más conservadores, llegaron a sentirse ahora como los outsiders, ¿no? Es como que hubo un giro en ese sentido y pues no podemos olvidar que al final no solo se busca que tenga pues ciertas características, como ya lo planteaban, ¿no? Que sea de alguna manera carismático, porque también, ¿no? Estamos hablando de una institución que se está enfrentando también a movimientos cada vez más seculares, sociedades cada vez más seculares, etcétera, sino que también sea un gestor, ¿no? Esencialmente que conozca evidentemente pues el tejimaneje de la Iglesia Católica como tal, y por eso pues suena también muy fuerte la posibilidad de que regrese un papa italiano, que fue durante pues prácticamente todo su gestión, su mano derecha, ¿no? Pero no se sabe a ciencia cierta lo que pueda ocurrir, porque entre más se prolongue, pues existe la posibilidad mayor de que se llegue a un consenso y que finalmente pues no se le dé gusto a ninguna de las facciones, ¿no? Y es difícil, digamos, lo vemos, el consenso no suele suceder, más cuando hay estas, no divisiones, pero estos matices, digamos, estas distintas posiciones. ¿Qué grupos ubicarías, Mónica? ¿Cómo está dividido un poco? Es que yo haría una reflexión ahí antes que otra cosa. Se puede leer en la clave eclesial, que es lo que se debe leer, pero hay que traducirla a la clave política efectivamente sin partidos. Aquí yo hablaría de un abanico que va desde el conservador cuasi tridentino hasta al progresista más liberal de todos, pasando por cualquier clase de posición. Afortunadamente la Iglesia es poliédrica, es muy plural y hay posiciones y bueno, es la casa de todos y hay para todos. Entonces, la Iglesia es enorme. Bueno, por principio. Lo que sí creo es que tienen que llegar a un consenso en algún momento y equilibrar la correlación de fuerzas. No se puede dar gusto a todos ni se pretende. Lo que se pretende es que sea el hombre del momento para la circunstancia del momento, que eso fue lo que pasó con Francisco, que finalmente tenía que llegar un personaje que atendiera una serie de problemas acuciantes que sus antecesores o no habían querido o no habían podido resolver. Bueno, ahora estamos en una coyuntura que finalmente nos está planteando
una iglesia dividida, radicalizada en algunos sectores, pero que tiene que buscar el diálogo. Y eso es lo que están buscando los cardenales. Elegir a alguien que pueda dialogar con todos en términos de comprensión y de no ser agresivo. Esa es la parte importante. Quizá más allá de que traiga el voto de todos, que no tenga el veto de la mayoría. Que transite entre todos, pero aquí es donde yo veo que los conservadores o tradicionalistas no tendrían tanto juego, porque en realidad hay un grupo de moderados, que es el más grande, y un grupo progresista, que es un poco menor, pero como hay matices y hay agendas, pues van a tratar de buscar los puntos de convergencia y dejar afuera como una mediana, sacar los extremos, sacarlos y tratar de encontrar a alguien que en la parte más lógica, más de sentido común, prosiga con el camino planteado por Francisco, pero que en algunos otros puntos se adhiera a cuestiones más tradicionales, que no causen tanto estrés en el cuerpo eclesial. Ahora, nunca como ahora había habido cardenales de tantos países, de tantas naciones, con una creciente, digamos, de fieles, particularmente en África, en Asia quizá también, pero particularmente en África. ¿Cómo juegan, digamos, estos matices geopolíticos o estas regiones en el seno de la Iglesia Católica? Bueno, sí hay más diversidad que nunca, sin duda. La procedencia de América Latina, África, Asia, Oceanía ha ido aumentando, sigue siendo el grupo europeo el más numeroso, es un 40% de los cardenales, pero es menos numeroso que antes, lo cual corresponde a la realidad de la Iglesia Católica. Las proporciones no son, porque no estamos hablando de un parlamento político, en absoluto, no corresponden a los números de católicos, ¿no? Pero sí que es verdad que, y se ha visto en los últimos años, hemos tenido un papa polaco, hemos tenido un papa alemán, hemos tenido un papa argentino. Bueno, hacía siglos que solamente había italianos, con lo cual es verdad que la posibilidad de que venga uno de cualquier rincón del mundo es posible. Y bueno, cada procedencia cultural, geopolítica, trae sensibilidades nuevas. El Papa argentino ha traído un estilo muy distinto. El Papa polaco también trajo un estilo muy distinto, muy rompedor, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir y eso sería bueno. Pero también es cierto que podría haber un retorno a un papa italiano, sobre todo si de lo que intentan priorizar es más la importancia de la reforma interna de la Iglesia, el proceso sinodal. Ahí podría ser que fuera un papa más conocedor de la estructura de la Iglesia por dentro, si se priorizara esto. Pero no sabemos en este momento los cardenales qué es lo que están buscando. Bueno, hasta la edad importará, ¿no? Porque no es lo mismo elegir un cardenal de 60 años que uno de 75 años, el periodo que podría estar al frente de la Iglesia Católica. En este sentido, y con lo que menciona sobre lo que tiene la Iglesia hoy, digamos, como retos en el futuro inmediato, ¿qué ven, digamos, y cualquier cosa puede suceder? ¿Podemos hablar de favoritos? ¿Puede haber favoritos? Es decir, porque hay quinielas, hay apuestas, hay muchas cosas que suceden, evidentemente un montón de especulación. ¿Podemos hablar de favoritos? Yo creo que se podría. ¿O cualquier cosa puede pasar? Todo puede pasar, porque los favoritos que se creían que eran favoritos, a lo mejor en el momento del conclave no son los favoritos. Digo, había una dupla ahí, básicamente Tagle-Parolin, que eran los cardenales que se veían más cerca. Pero italiano-filipino. Italiano-filipino, pero también se abría a otros que a mi juicio no tenían posibilidades, como el cardenal Sará, que no creo, o el cardenal Burke, alguno por ahí lo mencionó, pero puede cambiar. Hay condiciones que desconocemos desde fuera, que lo único que podríamos decir es básicamente, pues casi una adivinanza. No podríamos establecer una cosa así. Francisco no llegó como favorito. No llegó como favorito. Para la opinión pública no. Pero internamente pero los cardenales sabían lo que conocían. saldría, porque había sido el segundo más votado en el conclave anterior. Ah, ya venía de ser en el de Benedicto. Sí, claro, 16. En el de Benedicto fue el segundo más votado fue Francisco.
No hay pruebas porque es No hay secreto. pruebas, claro. pero se cree. De vez en cuando alguien Sí. habla un poquito más Sí. de la cuenta Sí. y ha sido el segundo más votado. Entonces no fue una sorpresa para los cardenales, Pero para el mundo sí. pero para el mundo sí. Sí. Interesante. Ya Puede era pasar lo conocido, mismo. era muy conocido. Era muy entre los- conocido en América. Ahora hay muchos muy, digamos, nuevos que quizá no se A conocen ver, hay demasiado. redes sociales, hay prensa todo el tiempo, prensa escrita, tenemos medios de comunicación a los que los cardenales se han acercado. Creo que es la primera vez donde los cardenales, casi al entrar al cónclave, están mandando mensajes en X. Entonces, es una cosa inédita por donde se le Y nomás mire. porque les quitan el teléfono, pero si no, Sí, no adentro estarían felices. tuiteando, ¿no? En el Sí, cónclave. Sí, claro. Que pues digo, también es como las claves de los tiempos que corren y yo creo que si bien coincido con todo lo que se ha planteado, yo creo que sí hay ciertas claves políticas que podemos sustraer, ¿no? De todo este momento, ¿no? Tan importante para la Iglesia Católica, porque la realidad es que el mundo entero, sea católico, ¿no? Está expectante de lo que pueda ocurrir, porque sí estamos hablando de un liderazgo que quizás en estos momentos sí es muy necesario. Es necesario. Y sí estamos hablando de un mundo sumamente polarizado, ya mencionaba en las redes sociales, yo mencionaba incluso pues, el tema, ¿no? de tantos conflictos y creo que la sociedad de alguna manera sí se está volcando en estos momentos al Vaticano para pues esta brújula que de alguna manera pues ayude a al menos plantear diálogos en conflictos en donde hasta ahora ha sido imposible o plantear la Ahora, posibilidad tú estás hablando de un perfil mensajes. que sea protagónico. Sí, pero Muy pues, visible. yo creo que al menos en estos momentos sería difícil imaginar otro o si llegara a suceder que llegara un perfil pues no tan protagónico, pues sería algo que el mundo de alguna manera lo resentiría, ¿no? Porque pues sí, en estos momentos la diplomacia blanda, pues la verdad es que pues no nos sirve de gran cosa. Eso creo que es parte también de la expectativa que se ha generado en torno al cónclave, más allá de las casas de apuesta. Bueno, eso de las casas de Que ahí apuestas está, es una joya. Qué cosa. Es Si tienen a bueno sus un favoritos. papa líder y también es bueno un papa que no sea líder. Es decir, los católicos somos mayores de edad y tampoco necesitamos que nos digan lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que pensarlo en categorías dictatoriales. Necesitamos un líder que nos diga lo que hay que hacer, que nos guía. Somos mayores de edad, hemos de ser responsables, hemos de saber leer la realidad que nos rodea. Entonces, sí que hay momentos en la Iglesia, fue Juan XXIII, ha sido Francisco, en que conviene un papa líder con capacidad de sacudir muy fuerte, ¿no? Pero también puede ser bueno un papa más tranquilo que deje hacer los obispos, las conferencias episcopales, porque no es lo mismo México que Alemania, que Japón, Claro. que No, y Vietnam, se ¿no? trata de gobernar, digamos, y un una- papa tranquilo que deja hacer también tendría sentido eso, Una ¿no? iglesia También. con sus matices. Nos va a ganar el tiempo A ver, jueves, el viernes, sábado. Para mí el sábado. ¿Sábado? Y aquí yo diría, más que gobernar, que sea pastor y sea diplomático. José, jueves, viernes, sábado, domingo. Viernes. Viernes, Lucy. Viernes. Veremos. Buenas noches.